Good afternoon, everyone. On behalf of the Faculty of Human Sciences and the Student Society, we give you the warmest welcome to this conference called Asperger and Childhood, reference to the International Asperger Syndrome Day. We initiate this conference with Dr. Stanley Ellsworth from the Faculty of Special Education at California State University, San Bernardino. Welcome, Dr. Stanley. Thank you very much for the invitation. I'm happy to be here. Gracias por su invitación. Estoy feliz de estar aquí. You all know Professor Lilia? You know her? Yeah. She's been my translator for how long? 20. 20 years. Soy su traductora de 20 años. Voy a ser mi mejor esposa. She knows what I'm going to say before I say it. Casi sabe lo que voy a decir antes de que lo diga. Well, I'm sorry we don't have enough room. Next time we'll rent a bigger hall, right? Una disculpa porque no tenemos suficiente lugar. La próxima vez vamos a rentar un lugar más grande. I'm sorry that I'm unable to speak in Spanish. Una disculpa de que no puedo hablar en español. I don't understand a word of it. No entiendo nada de So eso. you can feel free to say things about me and I won't know what you're saying. Así es de que si dicen cosas malas de mí no voy a saber qué es lo que están diciendo. You believe that, right? ¿Sí le crees, verdad? I've been working in autism for many years now. It's a very fascinating field of study. He trabajado en el área de autismo por muchos años y es un área muy fascinante en la cual trabajar. Asperger being a specific portion of the spectrum, which is what your group asked me to speak to you about tonight, so I'm happy to do that. El Asperger es una parte de lo que es el espectro del autismo y ustedes me pidieron hacer esta presentación y estoy muy contenta de hacerlo. And some of you are thinking, how old is he, do you think? Muchos de ustedes han de estar pensando, ¿qué edad tendrá? This is my 46th year in the field, Este es mi año 46 en el área and I still don't know everything I need to know. y todavía no sé todo lo que tengo que saber. All right, on to Asperger's. Acerca del Asperger. As maybe you do, or maybe you know or you don't know, we have a new DSM version 5, and there have been some revisions that affect Asperger's, which I will tell you about. No sé si sepan que hay una nueva versión del DSM, que es la 5, y hay algunos cambios en esta versión, los cuales afectan el síndrome de Asperger. It is no longer a separate category. No es una categoría separada ya. It's considered to be part of the autism spectrum, Ahora se considera parte del espectro del autismo high functioning. y como de alto funcionamiento. Now, how do these classifications get into DSM or not? It has to do with, is there sufficient clinical evidence to call something specifically Asperger's? And the conclusion was there's not, and that it is too similar to high functioning autism, so they dropped the category into DSM. No había suficiente información para clasificar el Asperger como una categoría en sí misma. Había muchísimas más relaciones o era más igual a lo que era el autismo de alto funcionamiento, por lo tanto sacaron el concepto o la definición y lo pusieron junto con el concepto general del espectro. However, having said that, it's not going away because, number one, it's in a popular lexicon, the word we use in English. It means everyone, it's a very popular term and well accepted. So being in the DSM or not, it's still a term that's going to be used.
Y este término se sigue utilizando porque es muy popular en el común de las personas, aun y cuando ya no esté categorizado en el DSM-4, finalmente es un término que la gente conoce y que la gente reconoce y llama en el día a día. You said today is International Asperger Day, is that what you said? Lo que dijeron fue que era el Día Internacional del Asperger, eso fue lo que la presentación, parte de la presentación dijo, ¿no? How could that be? It doesn't exist anymore. ¿Cómo podría ser el Día Internacional si ya no existe? That's my point. It's accepted, people are not going to give it up, so we're going to continue to use that term. Now, if you're a psychologist and you're going to participate in diagnosis, it won't be one of your options in a formal way, because it is not in the DSM, but still I'm saying it's going to exist and it's going to for quite a while. Y mi punto es ese, que aún y cuando ya no esté dentro de la categorización del DSM-5, la gente lo sigue utilizando. Finalmente, si ustedes son psicólogos y quieren participar de los procesos de evaluación, van a tener que atender a estos ajustes, pero en general las personas van a seguir utilizando el término. There are organizations, both professional and parent, about Asperger's, and there are even organizations of Asperger, people with Asperger, having an organization with other people with Asperger. This is a very common phenomenon, so more evidence that it's a term that's going to continue. Y otra evidencia de que este término va a seguir utilizándose es que hay organizaciones relacionadas con el Asperger, hay organizaciones de personas con Asperger también, entonces es una evidencia más de que el término no va a ser fácilmente olvidado o fácilmente dejado de lado. So, do any of you watch American TV? Have you seen The Big Bang Theory? ¿Algunos de ustedes que vean la televisión americana han visto la teoría del Big Bang? Those professors are supposed to be Asperger. Y uno de esos profesores se supone que tiene Asperger. So, that's how common the term is. So I want to emphasize that it's going to continue. And lastly, we have a lot of people who self-diagnose as Asperger's. I'm very smart. I'm not very social. I do a variety of unusual things, and I diagnose myself. So that happens quite a bit, actually. It's not always inaccurate. Don't misunderstand me. Sometimes it's accurate. El último punto al que me voy a referir con respecto al término de Asperger tiene que ver con el hecho de que a veces la gente se autodiagnostica. Entonces empieza a decir, soy muy listo, tengo intereses muy peculiares, no interactúo bien con la gente, entonces y soy inteligente, entonces tal vez tenga Asperger. Entonces es un término que se utiliza también en ese sentido. So high functioning autism, on the autism spectrum, to be diagnosed as high functioning, you're still going to have to meet the criteria. The problem with the autism spectrum is it's so broad and so varied. Some people question whether all of those cases could possibly fit in the same category. Entonces, para evaluar al Asperger, tienes que hacerlo dentro de la categoría del espectro autista y tiene que valorarse de tal manera que sea en el espectro lo de alto funcionamiento. Igual tiene que cumplir con los criterios que está estableciendo el DSM-5, pero finalmente se hace en función del alto funcionamiento de la persona. Why don't you zoom in on me? They can't even see me. Zoom in so I can see the hair on my head. Dice que si la puedes hacer más cercano para ver. Oh, I see myself now. Okay. That can be very distracting watching yourself. Maybe I'll turn that away so I can't see it. Dice que si lo volteas para no ver porque se va a distraer. We know that it's neurodevelopmental. Sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo. It's not learned. No tiene que ver con el aprendizaje. So we know that there's a developmental aspect to it. What's going to characterize the Asperger compared to many cases of autism will be a higher intellectual functioning, considerably higher. So we'll see higher intellectual functioning and primarily manifested as social issues will be
what we'll need to be looking at with Asperger's. En relación a la capacidad intelectual y la diferencia entre el Asperger y el autismo tendría que ver con esta categoría. Tienen un desempeño mucho más alto en términos de capacidad intelectual en relación al autismo. We're going to sort each one of these out separately, but just as an overview, we also see some behavior patterns that are characteristic of the syndrome, very repetitive patterns. Vamos a revisar cada una de estas categorías más a profundidad más adelante. Sin embargo, hay que hacer una revisión de todo lo que vamos a considerar dentro del síndrome de Asperger como patrones de conducta repetitivos como una parte del trastorno. And social interaction will be one of the primary indicators of the syndrome. So unlike autistic children who are not capable or don't seem to want the social interaction, Asperger's do want it, they just don't know how to do it. Y en relación a las interacciones sociales, el síndrome de Asperger va a presentar algunas habilidades de interacción social, y en relación con el autismo, el niño con autismo no va a poder interactuar, no tiene la capacidad de interactuar, y el de Asperger sí, pero no va a saber cómo hacerlo. Esa sería una de las diferencias. So this is our overview of autism. Now remember that Asperger's will have to fit in here, so they'll have to meet this criteria. Vamos a empezar a revisar lo que es Asperger, pero para eso tenemos que revisar el espectro autista. Tenemos que recordar que de todas maneras se tienen que cubrir estos criterios para diagnosticar el Asperger, y vamos a hacer referencia a esto de espectro autista. Incidence. I put 3 different numbers there because we can't really firmly get a handle on the actual incidence. Some studies are reporting 1 in 50, 1 in 80, 1 in 100. Y en términos de incidencia puse estos datos que tienen que ver con por cada 100 niños hay uno, por cada 80 niños hay uno, por cada 50 hay uno. No se han puesto de acuerdo bien los criterios, pero esto es lo que se utiliza más. Regardless of which number we accept, this is an epidemic. This is a tremendous number. If it was happening for anything else, if 1 in 50 people were born green, we would be all over it. So we're not getting nearly the attention to this as we should, given the number of children who have this syndrome. Independientemente de cuál sea la incidencia, el asunto está en términos epidémicos. Dice, si todos fueran de color verde, veríamos verde por todos lados. Entonces, el asunto es que no se le está prestando suficiente atención a una condición que es en sentido epidémico. So, this is the new DSM-5. Esta es la información en el nuevo DSM-5. And an individual to be diagnosed here is going to have to show something significant in each of those 3 areas. Y la persona que va a ser identificada con estos criterios debe de cumplir con 1, 2 y 3 de lo que se está presentando. In lower functioning autism, we would see children who had no verbal interaction. We went at the higher end of the scale, which would include Asperger's. We would find communication, but none that was sufficient for appropriate social interaction. Entonces, en términos de comunicación, si tienes un niño con autismo, vas a ver que tiene muchos déficits en estas áreas, y si te vas al otro extremo, en términos de un desempeño de alto funcionamiento, en donde está la categoría del Asperger, vas a encontrar niños con habilidades de comunicación, pero que no van a saberlas utilizar de manera apropiada. Social reciprocity, how I interact with others, disturbed interaction throughout the spectrum. El segundo tema tiene que ver con la pobre reciprocidad social y tiene que ver con la interacción, cómo interactuamos con el otro y cómo nos acercamos a los demás. And last in this category is appropriate relationships with peers. Y la última categoría tiene que ver con la propiedad de la interacción social con personas de la misma edad. Second general area would be the behavior patterns we see.
La segunda categoría que vamos a revisar para valorar es los patrones de comportamiento. So it's going to be something stereotypic, something excessive in terms of routine. We're going to expect to see these in the Ho spectrum. They're going to look a little different in Asperger's, but they're still going to have these excessive routines or patterns of behavior. Vamos a tener patrones de comportamiento excesivos, vamos a tener conductas estereotipadas, posiblemente vamos a ver de todo el rango de conductas estereotipadas. Sin embargo, los niños con Asperger no van a ser a lo mejor tan notorias, pero sí se van a presentar. And then lastly, we're looking at this does not show up in teenagers or adults. Some patterns should be demonstrated in early childhood. It's not something that shows up later. Now, it usually shows up in Asperger's a little later because it only shows when the social challenge becomes more than they can handle. Then you see the behaviors. So when they're little, you don't see it so much. When they get bigger, it's too much of a challenge for them. So then you start seeing the behaviors. El otro punto tiene que ver con que estos comportamientos de los que hablamos antes se van a presentar en edades tempranas. A diferencia en el Asperger, posiblemente no las vayamos a poder identificar o ver en edades tempranas, sino que se van a empezar a notar cuando incrementa la exigencia de la interacción social, y ahí es cuando vamos a empezar a ver. Entonces, en general en autismo va a ser más temprano que vamos a ver todos estos comportamientos que se describieron antes, y en Asperger tal vez se tarde un poquito en observarse. One of the primary differences you're going to see is the level of intelligence. In the autism spectrum, almost 60% of the children have an intellectual disability. Y la principal diferencia que van a poder identificar tiene que ver con el desempeño a nivel cognitivo, y tenemos estos datos. En el espectro del autismo, el 60% de los niños van a presentar una discapacidad intelectual. And of that 60%, 50% are severe. So they're going to look very much different than an Asperger's. Y entonces de ese 60% de niños que van a estar en el espectro con autismo con discapacidad intelectual, el 50% va a cubrir las características de una discapacidad intelectual severa. Entonces eso es lo que hace más distintivo, o que se distinga más la persona con Asperger. So again, different research in terms of numbers, but somewhere between 3 and 7 and 1,000. Now remember, compare that to 1 in 50 or 80 or 100 for autism. Asperger's is a fairly rare syndrome. And it shows up 4 times more in boys. Otra vez números que difieren dependiendo de las investigaciones. En general, de 3 a 7 niños de cada 1000 van a presentar Asperger, pero si te vas a las estadísticas relacionadas con el espectro autista, en general va a subir la cantidad. El asunto es que Asperger es mucho más raro dentro del espectro, y lo que sí tienen claro es que es 4 veces, se presentan mayormente en niños, y la relación es 4-1. Por cada 4 niños con Asperger habrá una niña. So intelligence is not an issue in Asperger's. Por lo tanto, la inteligencia no es un asunto que va a hacer mucha diferencia cuando estás diagnosticando Asperger. So that's an important differentiation. Regardless of some unusual skills you might see in the autistic, they would not be considered Asperger's without at least normal range intelligence. Sí, entonces finalmente si tienes una persona con autismo pero no tiene problemas a nivel intelectual, entonces posiblemente vaya a tener más relación con el Asperger que con el autismo dentro del espectro por el alto funcionamiento. No sé si hasta aquí va bien clara la traducción. ¿Sí? All right, comorbidity. What shows up very frequently with Asperger's? There are other elements that we need to be mindful of. The first one is about 65% also experience depression. La comorbilidad que se refiere a qué otras condiciones se presentan junto con el síndrome de Asperger, y uno de los primeros que se van a observar es la ansiedad y la depresión. Most would say
in many ways directly related to their lack of social contact, their inability to have friends, interact with others, so depression is a common phenomenon. Y la mayoría de los estudios dicen que eso está relacionado con la falta de habilidades en la interacción social, el no tener amigos, el no poder convivir con los demás por su falta de habilidad social. So perhaps not neurological, but if you start looking at the other ones, ADHD, epilepsy, tics, Tourette's, you're going to see a clear there's a neurological common ground between the fact that it's something neurological. Kind of other problems showing up, you suspect that they both have a neurological base. Y en relación al resto de las condiciones que están aquí como comorbilidad, podemos ver que hay una relación neurológica en términos de poder explicar la presencia de ambos condiciones en el niño, el déficit de atención con hiperactividad, la epilepsia, el síndrome de Tourette o tics y las similitudes con el trastorno obsesivo compulsivo que se puedan ver. Now, back to that issue of 4 or more boys. Whenever there's a gender difference in a disorder, you always have to have a theory that there's some chromosomal issue involved. And so that would be the case also in autism or Asperger's, unless there's a possibility of something chromosomal because of the different chromosomal structure of boys and girls. Y si nos referimos a la información anterior en relación a que cada 4 niños por una niña tienen Asperger o autismo, inclusive pudiéramos asumir que está relacionado con alguno de los cromosomas, con el par de cromosoma sexual, pero no se puede decir así como que nada más podemos sospechar que hay una relación. So we're very hopeful in terms of our treatment for Asperger. There are a number of famous people who are diagnosed either currently as Asperger or historically, based on their record, were considered Asperger's. Entonces, en términos de tratamiento, pudiéramos decir que hay buenas noticias, porque se ha visto que ha habido mucha gente que ha sido actualmente diagnosticada con el síndrome de Asperger o que en términos históricos se les pudiera diagnosticar o poner en esa categoría. Por ejemplo, están estos personajes que ven. So the Microsoft guy. El sujeto del Microsoft. Albert Einstein, one of his theories was just proved within the last week, by the way. Una de sus teorías fue probada hace una semana. That you could actually see waves of gravity, which so it's been a while, but they finally proved his theory. Ya probaron su teoría de que hay ondas para la gravedad. Entonces, eso acaba de suceder recientemente. Beethoven, ¿lo conocen? La Charles Darwin. La adaptación del más fuerte. Michelangelo. Thomas Edison. Robin Williams. If you're really a psychologist, you'll like this one. Y si ustedes son psicólogos, les va a gustar Carl Jung. We've always had our suspicions about psychologists, right? And then, most importantly, Y más convincente, el que describió el he was síndrome. describing himself. Se describió a sí mismo. So. All right, I want to break down these categories for you. They're important to be things you'd be observing or looking for. Voy a describir las categorías para ustedes porque es importante, porque son las cosas que tienen que observar. You can just read them out real quick. I'm going to break each one of them down. Se las voy a leer y después voy a hablar un poquito acerca de cada una de ellas. Entonces, las características es... This is a test of your language skill. You'll see that the first we have translated it for you. Isn't that good?
Esa es una actividad para lenguaje para ustedes, porque si ven está la traducción en español y está el original en inglés. Fijación en una actividad, habla y lenguaje, va a hacer referencia con respecto al desempeño en habla y lenguaje. Necesidad de rutinas, desarrollo motor retrasado o retardado. Sensibilidad sensorial, falta de empatía, falta de habilidades sociales y lenguaje corporal inusual. All right, let's look at these separately, see how they're manifested. Vamos a ver cómo se manifiestan cada una de ellas. Very limited interest in something, preoccupation, a particular subject to the exclusion of others. In other words, they focus in on something. So you think back of those geniuses, one of the things that characterizes them is they were focused on one thing, and they were always after one thing, whether it be music or the computer. So that's very characteristic. Very limited range. Su atención se va a enfocar solamente a una sola cosa, ya sea un interés, ya sea una preocupación, ya sea un tema, va a estar enfocado. Si ustedes ven las características de los sujetos que se pasaron anteriormente, ya sea en la música o en las computadoras o en alguna actividad específica, estaban enfocados solamente en eso. Y esa es una de las características. Collecting objects. Coleccionar objetos. How many of you are collectors of something? ¿Cuántos de ustedes coleccionan cosas? Is there any room left for you? Would be the criteria we're looking at, would be a really high level criteria. Están, la colección que tienen les deja suficiente cuarto como para que ustedes estén ahí, o los ya tanto que tienen están fuera del lugar. And how unusual is what you collect? Y qué tan inusual es lo que coleccionan. Esos son como los criterios. Tiene que ser algo muy en alto nivel, ¿no? The reason you have so much of it is because no one else wants it. Y probablemente la razón de que tengan muchas cosas es que nadie más las quiera. Por eso me acuerdan. Well, that's a good example. I'll come back to that. Another, for example, is unusual category. So, a child who can give you all the baseball statistics, or he can give you all the scores of games, or he can tell you all about a war, or all about different people. They have lots of in-depth knowledge. I met with a kid one time who could tell you every baseball average of every player in the United States baseball. That's a tremendous amount of information, but they have it right there. So that's a frequent indicator. Un indicador frecuente de un interés muy enfocado puede ser tener un niño que te pueda hablar sobre las estadísticas del fútbol o del béisbol o de cualquier deporte en el cual esté interesado, que te dé información muy específica acerca de un tema muy específico. Y como habló mucho y se me fue lo demás, pero es la idea. So lots of rote information, but not always the ability to use that information in a meaningful way, or any abstraction of that information is really not where they're going with it. They just have the rote information. So abstract is sometimes missing. Una vez tuvo un niño que se sabía todos los jugadores de béisbol que hay en la Liga de Estados Unidos. Entonces, ese es parte del ejemplo que dio antes. Ahorita está hablando de que el indicador es que la información que te dan no la utilizan de una forma de comunicación o de interacción, sino se saben los datos y te los dicen como, no sé, como computadora, ese ya es el mercado mío, ¿no? Pero te dan la información tal como la aprendieron, no la utilizan para conversar, no le dan una funcionalidad a todo su conocimiento. Did I say all that? Yeah, because I knew something from before. You're also obviously going to need some differential diagnosis, because some of what you're hearing will also show up in an obsessive compulsive disorder. So you're going to have to watch for various elements to come together. It won't be so clean cut. So there are many similarities. So let me give you a couple of examples of this category. You saw this one already. Those are beer cans. So this man collects beer cans. I'm not entirely sure if he drank them all or if they're full. Let's see if I can tell here.
una de las cosas que tienen que hacer es el diagnóstico diferencial, porque mucho de lo que estamos escuchando es parte de un trastorno como el obsesivo compulsivo. Entonces, no solamente porque tengan este comportamiento van a cumplir los criterios del Asperger. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial. Entonces se va al ejemplo de las latas de cerveza y se tiene todas estas latas, no estoy seguro que estén llenas, a lo mejor no, a lo mejor sí, y se acercó para asegurarse si estaban llenas o no. Based on that smile, I think you probably drank most of them. Está sonriendo, posiblemente ya se las tomó todas, así que... In children, this is a fairly common one, collecting rocks. En niños es muy común coleccionar piedras. So, various kinds, different colors, different textures, but this shows up fairly common as a collecting behavior. I mean, I've seen a very broad range, but this one's common. Sí, es muy común juntar piedras, diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes texturas, pero es de las cosas que más comúnmente ha visto en estos casos. In terms of those obsessive behaviors, this is also a common one. Otro de los comportamientos obsesivos es este y es también de los comunes. Lining up things. Alinear cosas. Now, I visited in a home of a child one time that had a collection of stuffed animals on shelves all the way around his room. Una vez visité la casa de un niño donde tenía colección de monitos de peluche y los tenía en repisas y los tenía todos alineados. So his mother said he would be very disrupted if any of them are moved because they have to be in the exact order that he has in mind. Y la mamá comentó que el niño se podría molestar muchísimo si alguien les movía uno de los ositos o de los peluches. So I went into his room, I reached up and took one of those animals and turned it a quarter turn. Y entré al cuarto, agarré uno de los animalitos de los peluches y se lo moví como un cuarto. He was not there when I did it, he didn't see me do it. No estaba ahí el niño cuando lo hizo, no lo vio hacerlo. He walked into his room, he didn't get upset, walked right over to that animal, turned it back. Y, I didn't even see him look. He just walked right to it. y cuando regresó el niño, simplemente al entrar en el cuarto fue y acomodó el peluche de nuevo al lugar que como estaba antes. Ni siquiera se dio cuenta si vio qué es lo que estaba o cómo estaba su cuarto, sino en cuanto entró, se fue directo a arreglar otra vez el mono de peluche. And remember, these are ranges from what's normally expected to what is obsessive. So some of you have these same kinds of behaviors, but just in a more normal range. Sí, recuerden que esos son comportamientos que también podemos presentar cualquiera de nosotros. Sin embargo, el asunto es qué tanto está fuera de lo esperado o qué tanto te va a molestar. And you are capable of being disrupted when someone tries to change your routine. So don't underestimate the importance of routine. Entonces, una de las cosas es que no tienen que subestimar la importancia de las rutinas, porque aun y cuando ustedes no les molesten mucho, finalmente es un tema importante para estos casos. So I'll start with the men. How many of you put on sock, sock, shoe, shoe, or sock, shoe, sock, shoe? Por ejemplo, a los hombres que están aquí, ¿cuántos de ustedes se ponen el zapato y el zapato y el calcetín, o calcetín, calcetín, zapato, zapato? Who's a sock, sock, shoe, shoe? ¿Quién se pone calcetín, calcetín, zapato? Ladies, you can be into it. También ustedes, mujeres. How many of you are sock, shoe, sock, shoe? ¿Cuántos de ustedes se ponen el calcetín, el calcetín, zapato? How many of you do it different each time? ¿Cuántos de ustedes lo hacen diferente There's cada our vez? most disturbed person. Keep a close eye on that woman. It's your routine. You get confused if there's a different routine. One of the things I give you. Sí, entonces, ¿quién lo hace? ¿Quién cambia cada vez más? Alza la mano y dice, bueno, esa es una conducta que puede ser disruptiva o les puede molestar. Entonces, no importa, como es parte de su rutina, la pueden cambiar o la pueden ajustar, pero no causa mayor problema. It's not important until it takes over your life. That's when it becomes important.
Entonces, cuando este tipo de cosas no les modifica la vida, es lo que nosotros podemos ajustar. You are habitual people. These are habitual to the extreme. That's way to the extreme. Somos personas eventuales, ¿verdad? ¿Eventuales? Habituales, sorry. Habituales, no lo escuché. Habituales, somos gentes de hábitos. Y para ellos los hábitos se van a un extremo, en donde es mucho más importante el hábito y no alterar esas rutinas, ¿no? Let me give you another example. My class at the university, a small seminar, everybody came in, they sit wherever they want. I don't tell them where to sit. Otro ejemplo, en mi clase es tipo seminario y vienen muchos alumnos y ellos pueden entrar y sentarse en donde quieran. So 2 or 3 classes, everybody sat at the same place. Y después de 2 o 3 clases todos se sientan en el mismo asiento. So this next class, I say, whoever's late gets the treatment. Entonces la regla es, quien sea que llegue tarde, se va a sentar donde alcance. I told that student, you go sit in the chair that student usually sits in. Entonces le digo a alguno de los estudiantes, tú te puedes sentar en la silla del estudiante que siempre se sienta ahí si llega tarde. He walks in the room, he freezes. He doesn't know what to do. Y entonces, cuando pasa eso, el que se sentaba en esa silla y está ocupada, entra al salón y se congela o se queda así como que, ¿qué pasó? Somebody's in my chair. O sea, alguien está en mi asiento. He didn't know what to do. All right, how many of you eat M&M's? You like that candy? You know what it is? You like that? Otro ejemplo de estas conductas de agrupar o Any alimentar. guilty parties here? ¿Algunos de ustedes les gustan los M&M? ¿Los conocen? You have to like line them up by color before you eat them. Y les gusta ver o acomodar los chocolates de acuerdo al color que vienen para Or there's comer. some of you that just go, O solamente se los meten a la boca sin importar el both color. of those are problems. Now, frequently the notion of a savant turns up in our discussion about high-functioning autism or Asperger's. Muchas veces el tema de el savant se cuela en las discusiones dentro de lo que es cuando se habla de Asperger. It's very disruptive in that, for example, every time this movie is on television, we get lots of calls from parents who are pretty sure that there's a genius in there somewhere if we can just get him out. That's not realistic. You recognize it? And have you not seen it? ¿Alguno de ustedes reconoce la película Rayman? Well, go rent it if you haven't seen it. No, si no la han visto, para que la vean. He was a card counter. You know what a card counter is? They go to Vegas and they can figure out if they're going to win, and if they catch you in Vegas, they kick you out. It's called a card. He knows what cards are left because he can count every one of them. That's illegal in Vegas. El problema o el ejemplo que está dando es que dice que el problema en Estados Unidos, cada vez que pasan la película Rayman en televisión, le empiezan a hablar los padres de familia y dicen, es que creo que mi hijo es un genio. Entonces, esa es una de las cosas o de los conceptos inapropiados que se han estado o que se utilizan o se popularizan. But if you know someone who can do it, let me know. Pero si ustedes conocen a alguien que sea así de genio, pues We'll all go to déjenme Vegas. para conocer. Y lo que hacía esta persona es ir a Las Vegas y contar las cartas para ganar. Entonces, eso es ilegal. Entonces dice, si conocen a alguien que lo pueda hacer y que nadie se dé cuenta, me lo presentan. Sometimes it manifests itself in artistic ability. Algunas veces se presenta esta habilidad excepcional en formas artísticas, de arte, perdón. Not a trained artist does it from memory. Por ejemplo, este chico no está entrenado como artista y lo que hace es dibuja de memoria. Though he's never been there, people aren't quite sure where the memory comes from, probably a photograph. Dice, nunca ha estado en ese lugar que está dibujando en este ejemplo, pero posiblemente lo recuerda de alguna carta postal que haya visto una fotografía. A math prodigy, Pueden ser prodigios de las a matemáticas. 6-year-old who can do complicated math.
Por ejemplo, este es un niño de 6 años que puede hacer matemáticas muy complejas. And the last example I was thinking, well, this was a new one that was new to me. Y este otro ejemplo es algo que nunca había visto, es nuevo para mí. He can tell you what each organ does. He can make a drawing of it. Este niño puede decirte qué hace cada órgano y lo puede dibujar completo el sistema. So the confusion on Savant and Asperger is it's a very specific focus, and that is one of the criteria, so you don't want to rule it out. But that every child would have that and we should be looking for it would not be accurate. Entonces hay una confusión entre lo que es el Savant y lo que es el Asperger o de alto funcionamiento. Entonces se tiene que hacer una clarificación muy exacta de cuál es cuál para no caer en un malentendido. The other area I want to break down is language. Otra de las áreas que quiero presentar es el área del habla y lenguaje. No speech delays, but rather how it would be used would be characteristic of Asperger's. There wouldn't be speech delays. No va a haber mucho retraso en términos de habla en relación a los casos de Asperger. Perhaps something unusual about their speech tone or pattern would turn up frequently. Pero, sin embargo, va a haber algunas peculiaridades en relación a cómo se presenta el tono de la voz o en cómo se presenta el ritmo del habla. Eso es lo que vamos a ver. No es que haya falta de o pobreza, sino que es peculiar la forma en que se habla. So maybe not understanding the subtleties that all of us do. Humor, it's very frequent for Spanish jokes to use what's called double language. What the hell is that? Por ejemplo, en español algo que se utiliza mucho es el doble sentido. Entonces, a lo mejor pueden no entender ese doble sentido. And that's the only thing that makes it funny. And they would not understand that irony or that double use of a word. Sí, entonces ellos no van a entender esta ironía o el doble uso del lenguaje o de la palabra para hacer el doble sentido. Something else we use frequently, for example, sarcasm. You probably wouldn't recognize sarcasm at all. Or lack of, I might combine language with nonverbal, and they wouldn't necessarily get it. So I could say, I really like that sweater. You know? So choose which one. He's going to take the I like the sweater, and Asperger's is, and forget the fact that I rolled my eyes. See, that's too subtle. That's too complicated. That's an inability to read both of those things at the same time. Y otro ejemplo que se utiliza frecuentemente para hablar de lo que es el habla y el lenguaje tiene que ver con el sarcasmo. No lo van a entender las personas con I do like Asperger. your sweater though, don't worry. Otro ejemplo pudiera ser que no van a entender cuando hay una discrepancia entre la palabra que estoy utilizando y mis gestos, mi lenguaje no verbal. Entonces hace el ejemplo con la compañera de decir, me gusta tu suéter pero la ve completa. Entonces no va a entender, no va a leer el doble mensaje que está presentando. Sí me gusta tu suéter, pero Have you ever had a conversation with someone who is telling you what they want to tell you regardless of what you say? Si han tenido una conversación con gente que les dice lo que ellos quieren decir, independientemente de que ustedes cambien el tema o no, y que sigan diciendo lo mismo. Well, it's not even a conversation. A conversation means you tell me something and I tell you something related to that, and you change what you might have told me based on what I said. It goes back and forth, back and forth. That's a conversation. And I want to talk a little bit more about that because it's called pragmatics, but that's the skill deficit for Asperger. Entonces, cuando sucede esto, no está pasando la comunicación, no se da la comunicación. Cuando alguien habla sobre un tema y tú cambias la conversación y no te sigue, no están conversando. Entonces, eso es lo que pasa. Para que sea una conversación tenemos que decir yo una cosa, ustedes otra, y si yo cambio el tema, ustedes ajustarse al tema, o ustedes pueden cambiar el tema y yo lo voy a cambiar. Eso es una conversación. En Asperger no necesariamente
se presenta esto y vamos a hablar un poquito más después del tema que es esto que es la pragmática de la comunicación. So I have my Asperger conversation. I had a very bad day today. Do you like my sweater? I really wasn't feeling too well. My grandmother gave it to me. Okay? This is not a conversation. These are two people talking, but not modifying the content of their talk. Entonces, un ejemplo de una conversación que pueda tener sin intercambio es, yo puedo decir, ay, tuve un mal día, y luego ella dice, ay, ¿de verdad sí te gusta mi suéter? Y ella dice, no, es que me fue muy mal, y es que el suéter me lo regaló mi abuelita. Entonces, en ningún momento los dos están hablando o en respuesta a lo que están hablando uno con el otro, ¿sí? I already mentioned this one, an unusual speech pattern, very formal. Ya habíamos hablado de esto, de la forma inusual de hablar. Perhaps someone who always speaks in full sentences. A lo mejor pueden hablar de una manera muy formal, donde utilizan un lenguaje muy especializado, muy... I need to be careful about that one because I usually speak in full sentences. So let's don't use that as an example. Entonces, tiene que ver con el tono también que estás utilizando. Entonces, eso puede ser muy problemático porque algunas veces yo hablo así muy... And people would say sometimes they act like the little professor. They're always expounding at great length on something, very formal language, perhaps on their obsession. I don't know if little professor is a good thing to call it, but that's common. Algunas veces las personas describen la forma de hablar de los niños como si fueran pequeños profesores porque te dan como lecciones de lo que están diciendo y del conocimiento que tienen. Now, before you decide this is going to be easy, typically in children we don't notice it for quite a while. Y antes de decidir si esto es fácil o difícil, lo que pasa es que podemos ver al niño y no nos va a llamar la atención. And we notice it in Mexico even later than other countries, certainly later than the United States. Y estos patrones no se ven tan pronto como esperaríamos. Inclusive él hace la diferenciación entre que se nota más tarde en México peculiaridad del Asperger que en relación a los Estados Unidos. We actually get slower referrals on every disability in Mexico compared to the United States. De hecho, en México se tiene una identificación de la discapacidad más tarde que en los Estados Unidos. ¿Cuál creen que sea la teoría de esto? Anybody have a theory about that? ¿Tienen alguna teoría de por qué en México se tarda más en hacerse un diagnóstico que en Estados Unidos? I hear mumbling, it doesn't sound like words. De nada más oigo murmullos, pero no entiendo palabras. It's a cultural issue. Es un tema cultural. Because families are more intact, coherent, supportive in Mexico than they are in the U.S. They're going to take care of their own problems. Has to get pretty bad before they go outside. Sí, el asunto es que en México las familias se hacen cargo de sus propios problemas y buscan la manera de solucionarlo por ellos mismos. Y hasta que ya no pueden es cuando van y buscan la ayuda de los profesionales. So that's a good thing, right? ¿Eso es bueno? No. Because we have plenty of research that says early intervention is very effective. So the sooner we can pick up the cases, the more effective we can be. Y esto no es tan bueno porque tenemos mucha investigación que ha probado que entre más temprano se haga el diagnóstico, más temprano es la intervención y es mucho mejor el avance. Entonces, dejarlo para después no es tan bueno. All right, so what I wanted to emphasize a little more was the notion of pragmatics. Algo que quiero enfatizar más es en el tema de la pragmática. If we're going to do training, if we're going to do intervention and therapy with Asperger's, this will be one thing we're going to need to focus on, and that's pragmatics. Pragmatics is a social language function. You have to be able to respond to what the other person is saying.
Si queremos trabajar con personas con Asperger, este es un punto muy importante el cual tenemos que considerar. El aspecto pragmático, el poder realizar conversaciones y hacer intercambio, interacción con los otros debe ser uno de los puntos centrales para el trabajo con estos niños. So what's sometimes characteristic of that is tell people more than they know or need to know or have any idea what you're talking about. Y lo que se necesita es a veces dar más información acerca de lo que estás conversando y tienes que asegurarte que el otro te entienda acerca de cuál es la idea que le quieres dar a entender. Entonces, esta es parte de la pragmática y es porque es tan importante trabajarla. Are we supposed to speak differently in different places? Se supone que debemos de hablar diferente en diferentes lugares. It's a very social skill. Many Asperger's don't have that skill. They don't know that you're supposed to be quiet in a classroom and you're allowed to yell on the recess. They're not able to distinguish those civil environments. Y como se supone que sí es una habilidad social muy compleja, entonces las personas con Asperger no necesariamente lo entienden y sabemos que podemos hablar quedito en el salón de clases y gritar afuera, pero ellos no lo van a tener claro. We see it early in some smaller children by the fact that they won't take turns, they won't share. Lo podemos ver en niños más pequeños cuando vemos que los niños no pueden tomar turnos o se les dificulta tomar turnos, donde no se pueden mantener una conversación. Or start a conversation somewhere in the middle. O empiezan otra conversación cuando están hablando de algo. Staying on topic. O inclusive no se pueden quedar en un tema. So instead of staying on topic, they'll jump around and assume that the person they're talking to can follow them, which of course isn't true a lot of times. En lugar de quedarse hablando sobre un tema, empiezan a hablar de diferentes cosas y están asumiendo que la persona con la que están conversando lo sigue. Okay, back to routines and obsessions, a category all by itself because it really shows up a great deal. En relación a las rutinas y a comportamientos obsesivos, again, we're looking at something very similar to obsessive compulsive disorder. y vamos a estar viendo comportamientos muy parecidos al trastorno obsesivo compulsivo. So I worked with a child one time who was obsessed on McDonald's. Una vez trabajé con un niño que estaba obsesionado con el McDonald's. If he didn't stop at McDonald's, he would throw a tantrum. He wanted to stop at every one, not just one, and it was okay. You stopped at one, drove up the street, there was another, you want to stop again. So it could go on forever, especially in the U.S., where we have McDonald's everywhere. So let's say a kid obsessed with a taco stand, you're in big trouble. Y entonces la obsesión era tal que él se tenían que detener en cada McDonald's que se encontrara. No era un McDonald's por día o por salida, era un McDonald's cada que se toparan con uno. Dice, en Estados Unidos hay McDonald's cada muy frecuentes, pues entonces no, dice, si la obsesión fuera con taqueros, con un stand de tacos, pues sería mucho más problemático porque no son tan comunes en Estados Unidos. So we all have routines. Routines when you leave the house, you lock your door, right? Entonces, cuando hablamos de rutinas, estamos hablando de rutinas, por ejemplo, cuando ustedes salen de su casa, cierran la puerta y le ponen seguro, ¿cierto? You check it more than once? ¿Cuántas veces lo revisan? ¿Una vez? Never? ¿Nunca? How about 3 times? Anybody do it 3 times? ¿Alguien se ha regresado 3 veces a revisar si cerró la puerta? Can I lock that door? Check. All right. How about this one? Otro comportamiento obsesivo, lavarse las manos. This is a very frequent behavior. Es una conducta muy frecuente. The idea that you could never get them clean. Es la idea de que cuando te lavas mucho las manos, tal vez nunca las tengas lo suficientemente limpias. Let's talk about today. How many washed your hands 3 times a day? ¿Cuántos se lavaron las manos el día de hoy 3 veces? 5. 3 veces. 0. How about 10? 10 veces. 15. We're getting real close here. Anybody at 20?
Alguien que se haya lavado las manos 20 veces. So it's not the behavior, it's the frequency. Entonces el asunto no es la conducta, sino la I do want to frecuencia talk a little bit more about that. en la que hago la conducta. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Or maybe this one fits your category. Vamos a ver si esta entra en la categoría de ustedes. Check, make sure you turn the stove off. Asegurarse que apagaron la estufa. Don't do that. Liar! ¿Quién lo ha hecho? Dice, los que dicen que no son mentirosos. Alright, now I've got you all. Here's the obsessive. This is the new obsessive behavior. Are you Este es un ready? nuevo comportamiento obsesivo. ¿Están listos? I'm watching you. Los estoy viendo, dicen. ¿Cuántos tienen ese comportamiento obsesivo con el uso del teléfono? Lo tienen con ustedes ahí revisándolo. You're expecting something really important, right? Eso quiere decir que están esperando algo muy importante, ¿verdad? Unless you're going into surgery or you're the surgeon, we're not buying it. Si usted, a menos de que ustedes vayan a entrar a una cirugía y sean el paciente o sean el neurocirujano, no les creo que estén esperando algo muy importante que les llegue al celular. So this is really actually kind of tough because much of what we're going to do in Asperger's is evaluate behaviors and their level of acceptability. That takes some judgment. It takes some clinical judgment. And so let me think a little bit with you about what we have to do when we identify these behaviors. El asunto con el Asperger es que se tiene que observar mucho las conductas y tienes que hacer una toma de decisiones a nivel clínico y eso es lo que va a permitir que tú puedas categorizar los comportamientos como fuera de la norma o dentro de la norma. Entonces vamos a hablar un poquito más acerca de cómo hacemos esta toma de decisiones a nivel clínico. So, as an evaluator or a psychologist or anyone else making a decision about someone else's behavior, this is the criteria I always use to make sure that I'm making an accurate assessment. First one is frequency. How often is the behavior is the behavior displayed? Como educadores o como psicólogos, cuando tenemos que hacer una valoración del comportamiento, de la conducta, necesitamos, vamos a hacer este tipo de valoración. La primera categoría que tenemos que revisar tiene que ver con la frecuencia en la que se presenta la conducta. So, you can get away with most anything if you don't do it very often. Entonces, ¿ustedes creen que son muy buenos con las cosas que no hacen de manera It's más the frecuente? frequency that turns it into an abnormal behavior, how often you do it. Entonces, cuando lo hacen más frecuentemente de lo esperado, es lo que hace que se convierta en un problema de conducta o en una conducta rara. Duration. How long does it last? Otro de los puntos tiene que ver con la duración. ¿Qué tanto dura el comportamiento? Maybe it's just related to some incident that the person's been involved in, for example, a death. Por And ejemplo, tiene que ver con algún asunto o algún suceso que les haya pasado. so grief is a normal behavior as long as it doesn't have an excessive duration. Por ejemplo, si alguien muere, el duelo es parte de lo esperado, pero también tiene un periodo de duración. For example, you ever heard of Queen Victoria, the Queen of England? She Yes. grieved for 50 years for the death of her husband. Por ejemplo, la reina Victoria tuvo un duelo de 50 años cuando murió su esposo. That's probably abnormal, 50 years worth. Right? Entonces, sí es anormal. Grief is not the behavior problem, it's the duration of it. But let's say your mother dies on Monday morning and you go out dancing on Monday evening, that's probably too short. Entonces, el punto es que no es que la conducta sea inapropiada, sino la duración de la conducta. Entonces, 50 años puede ser mucho tiempo, pero también podemos poner el ejemplo de que tu mamá falleció en la mañana y en la tarde, en la noche te vas a bailar. Eso es muy poquito tiempo de duelo también.
intensity. It's both self-abusive to chew your fingernails or beat your head on the wall. It's a Y different intensity. la intensidad tiene que ver con, por ejemplo, no es lo mismo en términos de intensidad que te mordan las uñas a que te golpees contra la pared, la cabeza. Location, where are you exhibiting the behavior? We have very subtle rules about that. So my behavior looks fairly normal right now, right? El lugar donde se presentan las conductas, dice, por ejemplo, tenemos reglas muy estrictas con respecto a el lugar donde nos presentaban las conductas. Dice, ahorita mi comportamiento se ve muy normal, ¿no? I have a microphone. Tengo I'm un standing on a micrófono, stage. estoy I'm walking frente a back and ustedes, forth. I'm swinging my arm around. camino para allá y para Okay. acá, muevo mis manos enfrente de ustedes. ¿Está bien eso? How about if you come to my house and open the closet and see me standing in there with a microphone, waving my hand around and walking back and forth? ¿Qué tal que si vienen a mi casa y abren la sala y ahí estoy con un micrófono y moviéndome para allá y para acá y con las manos moviéndome? Location, the behavior is the same, but it's where you exhibit it. That's what we're going to find with Asperger's. The lack of social cues, the inability to read social cues to determine what behavior belongs in what place. So that's going to drive our treatment for this syndrome. Este punto en relación con el Asperger, va a ser difícil para ellos leer estas reglas sociales o estas guías sociales, darse cuenta de ellos. Entonces va a ser para él difícil presentar la conducta apropiada en el lugar apropiado. ¿Alguno de ustedes dice, están estudiando, cuántos de ustedes trabajan en el Neomur? Why not? ¿Por qué no? Not consistent with the expectation for your profession. Porque no es consistente con la expectativa de tu profesión. So we watch for those things, right? También eso lo consideramos, ¿sí? You have a behavior expectation of me, correct? Ustedes tienen una expectativa con respecto a mi comportamiento, ¿verdad? Do you or don't you? Based on what? My age? ¿En base a qué tienen esa expectativa de mí? That I'm an American? ¿En que soy americano? ¿En mi edad? ¿En relación a qué tienen esa expectativa My sobre mí? profession? ¿Mi profesión? You have a ring, you have an expectation there. I know it too. And I know what it is. The decision to step out of it would be conscious. A person with Asperger's does not have that social refinement to know when they're in it and when they might be out of it. Sí, el asunto es que nosotros consideramos esa situación y nos damos cuenta de esto, entonces tomamos decisiones en base a las expectativas que se tienen de nosotros. En el caso de Asperger no se tiene esta habilidad social, por lo tanto las decisiones no se toman tampoco considerando esta situación. And the last one is you. You're an evaluator. You carry certain preconceptions. You can certain biases. You cannot be an objective evaluator unless you know what those are and control them in the evaluation process. You don't even know what they are. You haven't even taken the first step. Whether you're biased about or toward. Y el último punto son ustedes como evaluadores. Ustedes van a considerar y tomar en cuenta y calificar todo lo anterior. Entonces, es uno de los puntos más importantes para hacer la evaluación. Ustedes, si no conocen los criterios, ¿cómo van a poder decidir si se cumplen o no? Y entonces, en base a qué haces la toma de decisiones. So, those are the things you have to consider because in Asperger's, we're going to be looking at behavior profiles. There is no test for it. Y es lo que ustedes tienen que considerar, porque cuando vas a evaluar Asperger, no necesariamente hay una prueba que te dice si es o no es, sino es una decisión en base a la observación y a lo que estás reconociendo como el síndrome. There are no psychometrics for Asperger's. No So, hay psicométricos para it's going Asperger. to be subjective. You're going to have to make the evaluation based on subjective information. To do that, you have to be prepared to control your own biases. Y tienes que tomar las decisiones para el diagnóstico y es subjetivo, entonces tienes que prepararte para manejar y controlar las variables que vas a estar observando y tratar de ser lo más objetivo posible. How many of you believe that the car someone drives tells you something about them?
¿Cuántos de ustedes creen que el carro que las personas manejan les dice algo sobre los dueños? Can you learn something about a person by the car they drive? ¿Ustedes pueden aprender algo de las personas sabiendo qué tipo de carro manejan? Yes? No? How many think you can? You can tell something about a Alcen la person. mano para que digan quiénes sí creen que pueden decir cómo la persona de acuerdo al carro que How many trae. do you think you can? ¿Cuántos pueden decir que no? How many of you are not here still? ¿Cuántos de ustedes no están seguros? Alright, I'm gonna give you 30 seconds to tell me what kind of a car I drive. Les doy 30 segundos para que piensen qué tipo de carro manejo yo. Honda Prius. Now speaking out will get you disciplinary. No, Eh, trae una cubitita. Go ahead, try. I'm gonna call you out. I'll get some examples here. Ahorita les voy a preguntar a ustedes para que piensen qué tipo de carro manejan. Everybody get ready. Prepárense. Pero la persona que te dijo, a ver, All right, here we go. sí, ¿te acuerdas? También se me figura como y negro. O sea, como dice que lo veo que y otra. All right, A ver, here we go. ¿qué tipo de carro manejan? Why? Un Honda, ¿por qué? Nah, they gotta be a reason. Your age? My age? Por su edad. I'm going for men first. I'm pointing at you. Don't turn to her. She can't help you. What do you think? ¿Qué carro piensas que tengo? Look, he's embarrassed by this. All right, I'll let you answer for me. What do you think? And what? A Mercedes Benz. Why do you think so? Okay. He's like my age, all right? So it's an age. Who has a different choice for me? ¿Alguien que piense algo diferente? Jeep? Why do you think a Jeep? No. Come on, there's got to be a reason. 4x4 But why do you think that of me? Do I look like someone wants to tear through the yards or what? you like travel application Okay. Go ahead and give me, can somebody pick a truck for me, please? A truck? No trucks, so crap. What else? ¿Qué No, más? ¿Alguien diferente? What? A Volkswagen. Which kind? Like a little bug or a big bug? I mean, all right, why? Porque el Volkswagen es algo bueno, Because porque, it's good, it's a good car. porque también su vestimenta aparenta que es una persona sencilla. Because you look like a simple guy. German? Is that what you're trying to say? I look like a German? Okay. Good. Pick up. Oh, I appreciate that very much. What's that mean? ¿Por qué? I haul junk or what? Because you, how you dress? How I dress? Yes. Tell me what I do. All right, who else? There. I'll get you both. You first, and then her. Go ahead. Right there. What'd she say? Jeep Cherokee. Oh, I like that one. Why? ¿Por qué? Okay. All right. En el concepto de una persona que because you look like a guy that will use it. Thank you. I like that woman. A Lamborghini.
Well, maybe I have a really wild choice on this. Go ahead. Toyota. Toyota, why? La mayoría de las personas americanas manejan carro Toyota. Most Además de que parece una persona sencilla. Most American drive a Toyota and you look like a simple guy, is that right? Not simple in the bad way. Well, there is a point to this game. The point is, I am the same. You all know me the same. You see everything the same. What's the difference? You're the difference. Sí, el punto de este ejercicio o de este ejemplo es que yo soy la misma persona, lo único que cambia es quiénes son ustedes y ustedes son los que están evaluando la misma persona, la misma condición y conocen lo mismo. So given the exact same information, we have to control our biases. This is just a silly example of it, but you have to control your bias to make a fair assessment. Sí, entonces todos tienen la misma información y eso me ayuda a controlar las posibles discrepancias o las posibles vías, ¿cómo se Okay? traduce? Diferencias que puedan tener ustedes con respecto a esto. Entonces, hacer una evaluación justa implica tener la información, la misma información todos. Now you want to know what car I really drive, don't you? Y ahora les voy a enseñar qué tipo de I'm carro not tiene. telling. No les voy a decir, se lo voy a enseñar. I have more than one car. Would that surprise you? Tengo más de un carro, dice. This, however, is my car. Pero este es How do I mi get it carro. up there? Is there something I can do with it? Oh, I lost my picture. Heck for something. There you go. Este es mi carro. It's an English car. Es un carro inglés. If I were to buy that today, you'd see I was having some kind of a crisis. But actually, I bought it that year, 1974. Es un año 1974 y es el carro tuyo. All right, motor development, En el área de desarrollo motor both fine and gross motor. podemos ver tanto el desarrollo motor. This is an early indicator of something neurological. So keep an eye out for it. Este es un indicador que nos está diciendo que algo está pasando a nivel neurológico. It's called toe walking. Se llama caminar de puntitas. Should you have seen it? ¿Lo han visto seguramente? It can be an indicator of a variety of things, but it has a neurological base. Someone walks on their toes a lot. Es un indicador neurológico de que algo está sucediendo. No es exclusivo para este tema, pero sí se ha encontrado como muy comúnmente cuando hay alguna alteración neurológica. Sensory. It's not uncommon for sensory sensitivities to sound, as in they don't like it, not that it's too loud, but I was about 30 seconds away from your music to tearing it out of the wall. Otro tema es la sensibilidad sensorial. Tiene que ver con sonidos y estos otros ejemplos. Ahorita está hablando de cuando recién entramos a la sala había música y estaba muy fuerte. Dice, estaba como a 30 segundos de decir, apaguen esa cosa. I did good till I couldn't screen it out anymore. As soon as I couldn't screen it out, then I became oversensitive to it. Sí, entonces cuando ya no lo puedo, ya lo integro al parte del sonido del lugar en el que estoy y ya no le presto atención, se acaba mi problema, pero cuando no puedo hacer esa integración es cuando hay problema. It's a question of attention. What draws your attention and keeps your attention when you can't get rid of it becomes obsessive.
tiene que ver con el asunto de la atención. Una vez que algo llama tu atención y no te puedes desentender de eso, es cuando vas a tener Let me give you, dificultades. I'm going to give you an example. This is for you ladies right here. From you all the way up to the white sweater. Are you ready? Les voy a dar un ejemplo con las chicas que están acá enfrente, todas hasta la del suéter blanco. Everybody be very quiet. Prepárense. You hear the fan? You hear it? Now ignore it. Can you ignore it? Sí, dice, escuchan el abanico y ya todos dijeron que sí, ahora dice, ya no le hagan caso, ya no lo escuchan, ya le prestan atención. Probably not. ¿Lo pueden hacer? You didn't even notice it. As soon as I bring it to your attention, though, it's hard to screen out. So imagine a child who has 3 or 4 or 5 or 6 of those things running simultaneously that are distracting and can't be screened out. A veces es difícil ya no prestarle atención a ese estímulo. Entonces, imagínense a un niño o una persona que tiene no 1, sino 2, 3 o 4 cosas yendo al mismo tiempo y que le causan esta situación de incomodidad. So that's what sound can do to you. The problem is you have difficulty screening out the stimulus that you want because of the background sounds. Entonces, si tienes, puedes presentar dificultades para no prestar atención a ese tipo de estímulos, y ese es parte del problema que vamos a encontrar. Unusual sensitivity to certain kinds of food. They don't like the texture. They don't like the feel. It's not even usually the taste. It's usually the texture. My particular sensory problem is with flan. Dice, por ejemplo, otro ejemplo en las comidas, no es el sabor lo que puede causarles la incomodidad a los niños, sino puede ser la textura de la comida, no el sabor, sino la textura. Dice, por ejemplo, para mí una textura que no puedo soportar es la del flan. I love Mexican food, Me encanta la comida mexicana, except for flan. excepto el flan. Todo lo demás lo comí. All right, so textures with clothing. We had a child at our clinic one time that didn't like the elastic of his underwear touching him. So as soon as he showed up at the clinic, went into the bathroom, took his pants off, took his underwear off, put his pants back on, put his underwear on top of it. Sí, otro de los temas de sensibilidad sensorial tiene que ver con las texturas. Por ejemplo, teníamos un niño en el centro donde trabajaba que no le gustaba la sensación del elástico de los calzones en la piel. Entonces llegaba al centro, se metía al baño, se quitaba los calzones, se ponía el pants o el pantalón y encima los chones, porque no quería que le tocara el elástico la piel. It was that texture or that pressure he didn't like. Era la textura o la presión lo que no podía soportar. Now touch is a harder one because it's difficult to sort out if they're actually sensitive to touch or if it's a social issue. It's usually pretty hard to tell. El tema relacionado con la presión y con el tacto es un tema difícil porque tienes que diferenciar qué tanto está relacionado realmente con la presión o tiene que ver con un asunto de interacción. No me interesa interactuar con el otro, pues me gusta que me toque. O a diferencia de me toca si me duele o la sensación no me gusta. ¿Sí? Es difícil diferenciar eso. Here's a major one, and that is the inability to have empathy. To understand someone else, to share someone else's feeling. The inability to do that is called lack of empathy. Otro de los puntos importantes aquí es la falta de empatía. Es esta incapacidad de poder entender los sentimientos del otro. Y aquí es donde se presenta un problema, una falta. We do have a pretty robust theory regarding that. It's called theory of mind. Y hay una teoría que es muy robusta con respecto a explicar, o está muy bien formulada, que nos ayuda a explicar este asunto de la falta de empatía. It's the assumption that if I feel this way, you feel that way. If I'm unhappy, you're unhappy. If I'm upset, you're upset. I don't realize that you could have a different feeling. I think everyone has my feeling. En la situación de Asperger es esta
incapacidad de poder entender que si yo siento de una manera, la otra persona siente de diferente manera. Si a mí me gusta algo, a la otra persona posiblemente no le gusta. Entonces es esta incapacidad de poder determinar que el otro piensa diferente a mí. So if I'm interested in this, you're interested in this, right? I don't realize you might not be. Think about that, and you'll start to see a pretty good explanation for some of the behaviors we see, both in autistic and in Asperger children. Entonces, si pensamos en esta teoría de que yo asumo que lo que yo pienso, lo que yo siento, también lo piensa y lo siente al mismo tiempo la otra persona, nos ayuda a entender muchas de estas características que vemos en los niños con autismo y con Asperger. All right, here's the series of psychological experiments that demonstrated this phenomenon. Aquí hay una serie de experimentos psicológicos que tratan de demostrar o que demostraron este fenómeno del cual estamos hablando. Okay, so, ball is put in the round one. The other child leaves the room. This child switches it from this box to this box. This girl sees it here, and then leaves the room, and then this one switches it, then the child comes back. La actividad es, hay dos cajas, una redonda, una cuadrada. Hay dos niños, ponen una pelota en la caja redonda. Uno de los niños se va y la otra que se queda cambia la pelotita a la caja cuadrada. Entonces, están esperando a que regrese la niña que se fue y la pregunta va a ser a los niños que están observando toda la escena. Normal children predict that this child will look where it was when she left. That's the normal child's prediction. The autistic children predict she'll look to where it was moved. Y se les pregunta a los niños que están observando la escena qué es lo que esperan que suceda cuando regresa la niña a buscar la pelota. I know where it is, so you must know where it is too. Los niños regulares, los niños normales te van a responder, la niña cuando regrese va a buscar la pelota en el lugar donde la dejó, que sería en este caso la caja redonda. Pero los niños con autismo te van a responder, la va a buscar en la caja cuadrada, que es a donde la cambiaste sin que se diera cuenta. ¿Por qué? Porque si yo lo vi, entonces el otro lo sabe también. Si yo lo vi, lo sé, el otro lo sabe también. A simple experiment, but really profound if you think about it. Otro ejemplo de esta teoría es un experimento que se llama decepción. This one's called deception. Go ahead and read it out to them. Y esta actividad que se llama decepción tiene a dos personajes, o un amigo y a un ladrón. Entonces está un adulto con un niño y le da la instrucción de ayuda siempre al amigo y nunca ayudes al ladrón. Y tienen una caja entre ellos dos. Entonces, en ese momento aparece el ladrón y el adulto le pregunta al niño, ¿qué le vas a decir con respecto a si la caja está abierta o está cerrada? Y el niño va a decir, la caja está cerrada. ¿Por qué? Porque es un ladrón, ¿sí? Y en la segunda parte del experimento se le dice, el amigo viene, ¿qué le vas a decir con respecto a la caja? Y el niño tiene que decir o se espera que diga que la caja está abierta. ¿Por qué? Porque es un amigo, ¿sí? Eso es lo que esperamos que suceda, ¿sí o no? Did you explain to them? Go ahead and explain. Entonces, lo que pasaría con un niño con autismo sería que cuando llega la persona que es el ladrón, ¿qué va a decir? ¿Que está abierta o que está cerrada? Porque si estamos hablando que hay una incapacidad de ponerse en el lugar del otro, les va a decir que está abierta, porque la caja está abierta. ¿Sí? So, we could say they can't lie, ¿Por qué? Porque no pueden mentir. but that's not what it means. It means the assumption they can't tell something that's not true because that's what they know and believe, and so other people would as well. So there's no reason to say it any differently. Sí, no quiere decir que no es que no quieran mentir, no es que no quieran mentir, es que si no está pasando eso, no pueden decir algo que no es real, ¿sí?
sense? Get it? Si All right, hace, move. si hace sentido, ya quedó claro porque no van a decir algo que no es. Fascinating, don't you think? Sí. So what you're seeing is a psychological process of which we have very few to analyze with anybody on the autism spectrum. So let's look at the next one, advanced one. Este es el asunto, que es un proceso psicológico que tiene que ver con la información que tienes y lo que tienes que decir. Entonces, cuando evalúas, se presenta esto en la mayoría de los casos, en todos los casos que están dentro del espectro autista. In the same series of experiments, this one is called sabotage. So, En la misma serie de experimentos se diseñó otra actividad que tiene que ver con el sabotaje. Y en este caso son los mismos personajes. Aquí lo único que dice es: siempre ayuda al amigo, nunca ayudes al ladrón. Y entonces dice: el ladrón viene, ¿qué es lo que vas a hacer? Y el niño que responde: voy a cerrar la caja. Y cuando se le dice: el amigo viene, ¿qué es lo que vas a hacer? Y el niño responde: voy a dejar la caja abierta. ¿Qué creen que hace la persona con autismo o con Asperger? we're running overtime and it's the fault of those people out at the table. They wouldn't let you in, right? So it's their fault. Ya se nos está terminando el tiempo, entonces vamos a irnos un poquito más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que va a responder el niño con autismo? So we're running a little long. Will you're all going to stay or no? ¿Se pueden quedar un poquito más aunque estemos fuera de tiempo? All right, let's get to the heart of it here. Social skills is where we're going to have our biggest problem. And those social skills are going to include the whole range. And I want to kind of go through them with you. The social skill problems. Aquí, let me finish the other one. I will do Oh, you didn't it. finish? Entonces, ¿qué creen que va a hacer el niño? Sí lo va a hacer porque es algo que tiene que hacer, es concreto, no es algo que tiene que pensar lo que el otro le va a poder responder o no. Entonces, en el otro dice qué vas a decir y aquí dice qué vas a hacer. Esa es la diferencia. Entonces, en esta actividad no la fallan. Otro, para irnos más rapidito y poder terminar, aún y cuando tengan disposición de más tiempo, es el punto central de todo esto, es la falta de habilidades sociales. Aquí es donde tenemos que enfocarnos un poquito más. Well, just imagine going through life thinking that the world is the way you see it, and everybody sees it your way. And when someone acts like they don't, then you get some behavior that goes with it. Sí, imagínense entonces vivir en un mundo en donde tú crees que todas las cosas son como tú las piensas y como tú las ves, pero en realidad las demás personas las piensan y las ven de diferente manera. Entonces tú estás esperando que los demás se comporten también de cierta manera en relación a lo que tú piensas del mundo, y cuando no hay un comportamiento que va con esta forma de pensar, entonces empieza a haber problemas en la interacción. All right, so we're looking at the whole variety of social indicators, everything from touch and facial and body postures, all those things that they're going to have difficulty with, not only themselves, but recognizing them in others. Y aquí nos vamos a ir a todo el rango de conductas que tienen que ver con el uso del cuerpo, el lenguaje no verbal. Entonces, toda esta variedad de comportamientos, si no tengo la habilidad de leerlos, va a ser una de las cosas que me van a causar dificultades para interactuar. Y no solamente yo presentarlas, sino también leerlas en la otra persona. All right. So, with this social awkwardness we see in Asperger is they don't understand the social rules. They don't understand the cues. They will go with that. Most of you think yourselves pretty good at it, right? Entonces, por ejemplo, estas condiciones raras que vamos a ver con las personas con Asperger, el no poder decidir o leer el lenguaje no verbal del otro, es una de las cosas que seguramente nosotros calificamos como buenas en nosotros, pero vamos a ver qué tan buenos somos con Oh, eso. all right. So let's see if we can get consensus. Vamos a ver si Describe this emotion.
Describan esta emoción. Feliz, ¿sí? Sorprendido, Choking on something, maybe? enojado, triste, enojado, ¿qué? Asqueado, He just got his grade. Just got his grade for the course. Supposed to translate that stuff on his head. All right, so that was easy. Now, eso fue fácil. Ahora it's harder. ¿cuál es? Not only in reading them does it get harder, but in using them. You know how to use them. Can you tell someone you're not interested in what they're saying? Can you tell someone to, don't bother me, go away? No es nada más solamente identificar las emociones, sino usarlas, esas emociones. Pueden decir ustedes cuando una persona no está interesada en lo que está conversando con él. Pueden decir ustedes cuando una persona está enojada o molesta con lo que está sucediendo o con lo que están conversando. Entonces, el asunto tiene que ver con esta parte de poder identificar y utilizar las emociones en los momentos apropiados y adecuados. You think you can teach it? ¿Ustedes creen que se puedan enseñar estas cosas? All right, so that's going to be the challenge, because someone who isn't able to read or use social cues does things that are inappropriate behaviors. Ese es uno de los retos. ¿Por qué? Porque las personas que no pueden leer lo que los otros están dándote en términos de lenguaje no verbal, hace que presentes conductas diferentes, retadoras, o que las situaciones se compliquen. So, can you teach it? Entonces, ¿se puede enseñar esto de emociones? Stand up here. Si le vas, Turn around and face the audience. que si lo puedes ver a él. Para allá, para con él. Face them. All right. Now give me your best. Don't touch me again. Look. Vela como si no me toques. Pretty good at it? ¿Es buena? You think I got it? Did all of you get it? Todos ustedes se dieron cuenta que lo que lo vio para no me toques. This is hard. Yeah, touch her again anyway. This is hard stuff. And Son cosas difíciles. we recognize it when they can't do it. The real question for you in any therapy or educational setting is, can you teach it? Okay? Because what you'll get in Asperger's is children who will touch you when they're not supposed to, touch you in places they're not supposed to, say things to you they're not supposed to. El asunto para los educadores, para los psicólogos, no es tanto el poderlos identificar, porque eso es fácil, pero cómo los enseñas y de qué manera enseñas esa parte de ser apropiado, cuándo se es apropiado, cómo tocas al otro, dónde lo tocas, cuánto tiempo lo tocas, cómo enseñas ese tipo de cosas. We have research on this. Hay investigaciones sobre estos temas, por ejemplo, Very clear research. investigaciones muy, muy claras. Okay? Are you ready? ¿Están listos? You're the guinea pig. Tell me when I'm too close. Que le digas cuando está muy cerca de ti. Jump. It should be a tough one to use. Because you see it? So your reaction is outside the normal. All right, now how are we going to teach that behavior? Especially because I will watch you, and when you act like it's too close, I will stop. But what if I don't know? ¿Cómo enseñamos este tipo de cosas? Por ejemplo, con ella me acerqué lo suficiente hasta que ella me dijo ya, y yo pude leer la expresión o la situación y me detuve. Pero ¿cómo enseñas ese tipo de cosas?
If someone's masturbating, they have to stand this close to you. Typically, we would interpret that as being aggressive. Cuando alguien se pone tan cerca como de ti, como para tenerlo así cara a cara, eso nosotros generalmente lo interpretamos como agresión. But it's not aggressive because I don't see that signal, I don't understand it, I don't know the rule, and I don't see your feedback. Y cuando no hay este reconocimiento, entonces no lo reconozco como agresión porque no lo leo como agresivo, no lo entiendo como agresivo y no le hago esa interpretación de interacción. How about now? Am I too close now? Ahora, ¿estoy muy cerquita de ti o no? No. I'm out in the safe zone. Estoy en la zona segura. All right, so what you have to think of in terms of, let me jump to that, where did body language go? Other body language issues. So, what do we have? Otros puntos que tienen que ver con el lenguaje corporal. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que ven? What's it mean? ¿Qué, What's that one mean? qué quiere decir esto? No me interesa. So, I mean, what does it mean? Protection? Es protección, estoy siendo agresivo. ¿Qué estoy haciendo cuando cruzo los brazos? You all agree? ¿Están todos de acuerdo que es protección? Protection? Good. Desinterés. Disinterest? See, what are you protecting yourself from? No, you're the one that has your arms ¿De crossed. qué se protege la muchacha que cruzó los brazos? There is putting an example. Okay. All right, what about this one? ¿Qué tal con esta? ¿Qué es? I'm having a heart attack. ¿Me está dando un ataque cardíaco? In the U.S., we're pledging the flag. In Mexico, you go like this, right? Sí, cuando hacen el juramento a la bandera, dicen en Estados Unidos lo ponen aquí, en México la mano derecha extendida, ¿no? You know all these? Todo esto quiere decir que no, Stop. no detente. I have no clue what the middle one means. What's that mean? What? I know what it is, but what does it mean? No, No? Okay. And thumbs down, okay. I don't like it. This is subtle stuff. ¿Sí? ¿De qué manera interpretamos todos estos gestos? Yeah, ¿Como well, negaciones? ¿No te gustan? right. All right. We also make assumptions like these. Otro tiene que ver con cómo asumimos cosas en relación a este tipo de posturas. I'm open or not, I'm listening or not. Estoy abierto a lo que estás diciendo, te estoy escuchando o no te estoy escuchando. Con este lenguaje corporal lo podemos identificar. So you know people that don't care about your body language, they come right up to you anyway, right? Hay gente, That's different than not knowing. hay gente que no le importa tu lenguaje no verbal, tu lenguaje corporal, pero eso no quiere decir que no lo puedan leer. Es diferente el no poderlo leer, el no entenderlo, a que no te interese el lenguaje corporal del otro. And we make it really sophisticated. Y podemos hacer las cosas un poco más sofisticadas. We can all do happy, angry, surprised. Those are easy, but what about the real subtle ones? Todos podemos hacer cosas tan comunes como feliz, triste, enojado, pero ¿qué pasa con estas cosas más sutiles? Con este lenguaje más sutil. So what I'm trying to describe to you is an individual that does not see those cues, does not understand them for the messages that you mean them to be, either with your eyes or with eye contact, or most of us, if we want to avoid someone, we don't give them eye contact. They don't recognize that particular social skill. Entonces, ¿qué pasa o cómo nos comportamos nosotros, cómo nos sentimos cuando hay alguien que no te puede leer todos estos lenguajes no verbales y no se da cuenta de que si no hay contacto quiere decir que no quiero tener interacción contigo? ¿Qué pasa con todas estas personas que no lo pueden hacer?
I've worked with individuals, if I turned my back and walked away, still didn't get the message. They just walked right behind me and kept talking. Y se me ha tocado a mí, por ejemplo, trabajar con personas que me volteo y me voy y ellos siguen diciéndome cosas. Now, these people are not going to fit in. And that's where, if we're going to provide effective treatment, it's going to have to be against these kinds of behaviors. We're going to have to provide effective treatment for that. Entonces lo que va a pasar es que estas personas no van a tener las oportunidades de tener buenas interacciones, entonces el tratamiento se tiene que dirigir hacia la enseñanza de estos comportamientos para que puedan entrar en las actividades o los diferentes ambientes. So we're going to do social skills training. We are going to train people in the social skills they don't have. Someone trained you, right? Someone trained you the appropriate way to eat at the table. Did anybody show you? Necesitamos hacer entrenamiento en habilidades sociales. Por ejemplo, ¿a ustedes los entrenaron para poder comer de manera apropiada en la mesa? Yes? No? ¿Sí o Some no? of you know that's why you sit alone, because nobody wants to watch you. No pueden saber si todo el tiempo comen solos, no saben si comen de manera apropiada o no. Entonces, How many of you think you're good at giving social cues that either welcome someone to you or tell them to stay away? Do you think you're good at it? ¿cuántos de ustedes creen que son buenos al para darles a otros estas claves sociales de que si me caes bien o no me caes bien o estoy bien contigo o no? ¿Cuántos de ustedes son buenos? Think you're good at it? Well, because that's going to be the challenge if we're going to help these individuals. Because the adult Asperger's, late teenage, early 20s Asperger's that I worked with, they wanted to have friends. And they couldn't understand why they didn't have any. El asunto es cómo enseñas esto. Dice, he trabajado con adolescentes de 17, 18, 19 años que quieren tener amigos, pero cómo les enseño todas estas sutilezas de lenguaje no verbal. Or they wanted to have a girlfriend. Quieren tener un grupo de amigos, And they don't know how to do that or how to approach it. pero no saben cómo hacerlo, cómo acercarse a los otros. But our job is not to cure Asperger's. It is to help them transition to a life where they can fit in their family, fit in school, fit in the community. That's what our goal has to be. Entonces, nuestro objetivo no es curar el Asperger, nuestro objetivo debe ser darle las herramientas o entrenarlos para que puedan ser parte de esos contextos y de esos ambientes en los que quieren interactuar y de los que les corresponde ser parte. And most of these things, as you'll look, now cognitive behavior therapy, that technique, of course, is to make you think differently about whatever you're faced with. That's a fairly standard therapeutic technique. Entonces, uno de los primeros tratamientos que se tienen que considerar es el entrenamiento en habilidades sociales. Now, there will be some medications that might be part of this treatment plan, but it's not for Asperger. It's for any of those symptoms that show up separately, like depression or anxiety or hyperactivity. They're not going to, it doesn't affect Asperger's, only some of the related symptoms. En términos de tratamientos relacionados con la medicación, con el medicamento, generalmente los medicamentos se dan, pero para las enfermedades o para las condiciones comórbidas que se presentan, para el trastorno por déficit de atención, para la depresión, para los otros que vimos, no afecta directamente al Asperger, sino a todas esas condiciones que se presentan junto con. The pragmatics is actually very directly related to the social, because the inability to have a good conversation back and forth with another individual is an obstacle to good social skills. Y la parte de la pragmática está relacionada muy cercanamente con lo que es las habilidades sociales, porque finalmente la conversación tiene que ver con una interacción y con el dar información y recibir información acerca del mismo tema y darle una continuidad a la conversación. All right, I have some materials.
I have posted some things that I want to give you access to. Les he subido algunas cosas, algunos materiales que quiero que ustedes tengan acceso a ellos. Les voy a dar la información donde lo pueden This, tener. this website is called researchgate.net. Este es un sitio web y se llama, pues ahí está el nombre. If you open that site up, Si lo abren, search my name, buscan su nombre, my photograph will jump up, su fotografía va a salir hit the photograph, and it will show you all the things that I've posted on there that you're welcome to have access to. y van a ver todas las cosas a las que pueden tener acceso a través de mi página. I have this book on autism, which I'm afraid we're almost out of, so I posted the whole book on the website. Este libro que tengo aquí, lo puse aquí en el sitio y pueden tener acceso libre al libro. And you're welcome to have access to those and use them for whatever Y purpose. pueden utilizarlo y lo pueden leer, cualquier cosa que ustedes quieran hacer con información. There's some other books in Spanish in there too. Y hay algunos libros en español también. All right, that is my presentation for tonight. I appreciate your attendance. I Yes. hope the information is useful for you, and best luck in your training and your profession. Esa es mi presentación por esta noche. Gracias por invitarme.